Ocean Plaza presenta Platicando con Alberto Treviño en Amanecer con Amparo. Entre el mar y el desierto nace un espacio para mirar hacia adentro. Bienvenidos a Platicando con Alberto Treviño, que nos invita a un viaje de reflexión y descubrimiento personal en Los Cabos Estoico. Respira, escucha y conecta. Platicando con Alberto Treviño aquí presente. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por recibirnos otro martes. Otro martes Ya van aquí. años y años, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cuánto tiempo más tenemos? Más de un año, sí, fácil. No, mucho más. Más, o sea, tienes un año aquí en Amanecer con Amparo, pero estábamos en otro programa, en otro lugar, no se puede también decir. compartiendo. Aquí está mejor. Eso. Pues yo de eso no me acuerdo. Yo del pasado, el pasado para mí ya no tiene sentido. Ya, no. Claro, No el podemos pasado ya controlar. pasó. No lo puedo controlar, no entonces. No lo puedes controlar, ya no. Tienes toda la razón, fíjate, voy a utilizar este pensamiento estoico. Ya el pasado pasó, sí. Ahorita el presente es lo que tenemos y hay que ir trabajando el futuro. Aquí y ahora. El aquí y el ahora. Oye, también hay algo muy importante. No todos los días son buenos, ¿no? Qué padre, ¿verdad? Fíjate que la semana pasada precisamente tuve días muy buenos y días un poco no tan buenos y unos malos. Entonces, el domingo ya tenía toda la información en mi cabeza y me puse a escribir. Y escribí precisamente que hay días mejores que otros. Hay días que te levantas en la mañana, no sé si te ha pasado, que te levantas en la mañana con súper energía, te levantas y te ves muy bien en el espejo, acabo de levantar con los pelos para arriba, ¿no? Pero te ves bien y te sientes bien, ¿no? Desayunas, hay un buen ambiente en tu casa, sales, el tráfico, no hay tráfico. Llegas a la oficina, la gente te recibe con un buenos días, tu tacita de café, y todo parece que funciona. Y termina el día y estás muy a gusto, ¿no? Terminas en armonía, haces tu reflexión en la noche. Pero hay días donde te levantas en la mañana y no tienes ganas de levantarte, que te cuesta muchísimo trabajo levantarte, mucho menos ir al gimnasio, ¿no? Y vas, y llegas a la oficina, pero antes, no sé si te ha pasado, cuando antes de que llegues a donde tienes que llegar a trabajar, una mala noticia. Oye, que fulanito esto, que no llegó, que no sé qué. Y así empieza, llego a mi escritorio, 20 pendientes, pero de resolver en el momento, ¿no? Y así. Y entonces, a veces te pones a pensar y dices, bueno, y me han preguntado, ¿no? Pero bueno, tú eres estoico. Sí somos estoicos. Sí estoy trabajando la filosofía y es algo que tienes que trabajar todos los días. Entonces tengo la herramienta estoica, sí. Pero acuérdate que yo no controlo las cosas que suceden. ¿Te acuerdas que te platiqué de amor fati? Sí. Amor fati es amar el destino. Las cosas que te suceden no están en tu control. ¿Qué sí está en tu control? ¿Cómo reacciono? O cómo respondo a cada una de ellas, ¿no? Cómo respondo es lo estoico, ¿no? Reaccionar, cualquiera reacciona, ¿no? Del tema emocional, pero en el tema de cómo respondes. Entonces me puse a pensar que los estoicos, si te pones a ver, Marco Aurelio perdió 5 hijos, o sea, la pérdida de los hijos está grueso. Séneca estuvo en el exilio, lo sacaron, lo mandaron a una isla y tenía que sufrirle allá, ¿no? Y Epicteto nació esclavo y le quebraron una pierna, el dueño de él le quebró una pierna y él siempre estuvo de alguna manera batallando para caminar. Esos son los estoicos. Entonces, un estoico no es que no te sucedan las cosas, no que no entres a una tormenta, es cómo transitas y navegas en esa tormenta, cómo respondes a las cosas que te suceden. El problema no son las cosas las que nos perturban a nosotros, sino cómo nosotros opinamos y respondemos a esos temas. Entonces, ya después me puse a pensar, y fíjate que tenemos todos un pequeño espacio, entre un impulso y una respuesta o una reacción. Tú lo decides, todos los días tú lo vas a decidir. Ese pequeño espacio pueden ser segundos, pueden ser minutos, desde que te llegue el impulso y desde que tú reaccionas. Entonces, ese pequeño
espacio que tenemos antes de reaccionar es lo que nos genera a nosotros la libertad, es lo que nos da la paz, porque si tenemos nosotros la templanza para no reaccionar en el momento, dejar un espacio, respirar y responder en ese momento o después, Cuando respondes no necesariamente tiene que ser inmediato, Oye, pero lo que estás diciendo es súper importante porque ahí ya estamos hablando sobre dominar tus emociones, ¿no? Cuando tú ya tienes el control de cómo vas a reaccionar o de dominarte, de pensar, de bájale 2 rayitas y luego voy a actuar, ya llegas a otro nivel, Alberto. Las personas que logran precisamente la paz y logran la libertad son las personas que pueden autogobernarse. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Tú decides al final del día qué pensamientos tienes o qué no. Entonces, cuando, por ejemplo, en la mañana me levanto con una flojera, no quiero ir al gimnasio, no quiero hacer ejercicio, hazlo de todas maneras, lo hago de todas maneras. Cuando llega una persona a mi escritorio y empieza a gritonearme, respiro y respondo con calma de todas maneras. Cuando tengo 20 problemas que resolver en el momento, tomo el espacio y el tiempo y resuelvo uno por uno de todas maneras. Cuando un hijo te necesita y tienes muchísimo trabajo, lo atiendo de todas maneras. Entonces, haz las cosas de todas maneras, porque los estoicos sí te dicen, por supuesto, te dan las herramientas para que tú puedas ser una mejor persona, templanza, justicia, valor y sabiduría, ¿no? Esos son los puntos cardinales de los estoicos. El tema es que no todo es motivación, Amparo. Claro. Nosotros, es que quiero motivarme para ir a hacer esto, quiero motivación. La motivación va y viene. El esfuerzo, la disciplina, el carácter, la voluntad, tus principios, esos permanecen. Y esos son los que tenemos que cultivar. Por eso, hazlo de todas maneras. Igual vas a tener un día muy bueno, qué padre, te felicito, pero también vas a tener un día malo, hazlo de todas maneras. Levántate de todas maneras, enfrenta las situaciones con templanza de todas maneras. Tenemos que hacerlo de todas maneras. Ese es uno de los temas más importantes, porque al principio de un día, si te salen mal las cosas, ¿cuántas veces no has dicho? A las 8 de la mañana te tropiezas y te llaman y te dicen una mala noticia, que en el programa pues, se fue la luz o algo así, ¿no? Y dices tú, está fuera de tu control. Claro. Y dices, va a ser un día terrible. ¿Cuántas veces no lo has dicho? Hoy va a ser un día terrible. ¿Y lo decretas? ¿Por qué tendríamos nosotros que marcar una pauta por un momento? Esos momentos no tendrían por qué marcar. ¿Cuántas veces no te hablan y te gritonean y te dicen algo que no querías escuchar? Y de repente tu entorno, tus hijos, tu esposo, tus colaboradores reciben esos gritos tuyos cuando no tienen nada que ver. Y tú lo sigues cargando. Sí. Fíjate lo interesante. Aquí toda la gente. No, sí. Tienes que preguntarte si esto merece realmente quedarte contigo por todo el día, claro, por una semana. Fíjate, te cuento una historia rapidita. Eran 2 monjes, un alumno y un maestro, que iban caminando hacia el templo, ¿no? Entonces, un arroyo estaba crecido por las lluvias. Entonces, estaba una señora muy linda, vestida, precioso, iba a un evento ella, de su hija, ¿no? Entonces iba muy bien vestida en la India. Y entonces, pues no podían pasar. Y entonces el maestro, con un poquito de templanza, le dijo, señora, si gusta, yo la puedo cargar y cruzar el arroyo para que usted no se moje. Y se sube la señora y la lleva al otro lado del arroyo, del río, ¿no? Y el alumno lo ve con un resentimiento al monje, ¿no? Al monje maestro. Y tenían 4 horas todavía de subir la montaña para llegar al templo. Entonces el alumno no le volvió a hablar al maestro, estaba enojado, tenía resentimiento con el maestro, ¿no? Entonces, y llegan al templo y ya no aguanta más el alumno. Y le dice, maestro, si usted sabe perfectamente que no estamos nosotros permitidos de tocar a una mujer, ¿por qué cargó a esa señora y la puso ahí? Voltea él y el maestro y le dice, hace 4 horas
que yo solté a esa mujer a la otra orilla del río y tú la vienes cargando todavía. ¿Cuántas veces nosotros no cargamos cosas que ni siquiera te corresponden, pero las traemos y hacemos un mal día, un mal viaje, una mala semana por no soltar? Soltar precisamente es fortaleza. Dejar ir las cosas es fortaleza. Claro. Tomar la decisión de no cargar con un problema todo el día. Claro. Mucho Eso menos un problema que no sea tuyo. Sí, no, pero a veces son tuyos también. Pero tienes que soltar, tienes que aprender a soltar para que no sigas tú cargando con eso. Pues la paz al final del día no depende de que todo salga bien, porque no siempre van a salir las cosas bien. Claro. La diferencia, te digo, entre una visión estoica es: no podemos nosotros pedirle al universo que las cosas pasen como nosotros queremos. Las cosas pasan como pasan. Nosotros tendríamos que tener la sabiduría para poder enfrentar cada tormenta con diferentes actitudes para navegarla y llegar en paz como lo hizo el maestro. Obviamente, sí, si la religión no te permite tocar a una mujer, pero no es tocar ayudándola, es tocar en otro sentido. Y el muchacho no lo interpretó de esa manera y lo trajo cargando toda la montaña. Entonces, ¿cuántas veces no tienes tú no te enojas y a tu hija la traes en friega cuando ni siquiera le corresponde a tu hija cargar con la bronca de la mamá? Claro. Entonces, invitar a soltar. Hay días mejores que otros. Hay días mejores que otros. Eso es una realidad. Por eso yo a ti que me estás escuchando ahorita, te deseo el mejor día del mundo. Pero si no, hazlo de todas maneras. Vive de todas maneras. Trata a tu gente con amor de todas maneras. Suelta. El arte de soltar. Qué bonito esto que nos acabas de decir. Y ¿sabes qué? Es también muy de humanos el aceptar que, aunque digan, a ver, Alberto Treviño tiene 2 libros, ¿no? Alberto Treviño te está diciendo que tuvo un problema muy grande, una situación complicada que lo hizo salir adelante, y gracias a eso está escribiendo estos libros para que tú no caigas en ese tipo de problemas o poder darte una herramienta, ¿no? Que puedas salir adelante. Pero eso no quiere decir que Alberto Treviño no va a tener estos días malos. Sí. Eso no quiere decir que Alberto es una persona que sabe lo que hace siempre, que está consciente de sus acciones siempre. ¿Por qué? Porque es un ser humano que todos los días está trabajando constantemente para ser la mejor versión de él para ti mismo y para las personas que te rodean. Entonces es muy loable que se toquen estos temas de decir, a ver, hay días buenos, pero hay días muy malos. Sí. Hay días no tan buenos, hay días muy malos, donde realmente me cuesta trabajo existir, ¿no? Sí, porque sí, a todos nos ha pasado. Y no me van a decir que no. La gente que nos está escuchando, que nos esté viendo, a veces cuesta existir. Cuesta el simple hecho de, amanecí otra vez, ¿no? Sí, claro. O sea, la verdad, somos seres humanos. Somos seres humanos. Los estoicos eran seres humanos, sentían, les dolía, las pérdidas, todo eso igual a ellos también les dolía. Claro. Y ser estoico no es ser de piedra, ¿eh? O sea, ser estoico es ser consciente. Eso es lo que buscamos nosotros, claro. Al final del día, generar un nivel de conciencia que te permita entender que la vida es así, sí. Que los obstáculos en el camino se convierten en el propio camino, de que las cosas pasan y que obviamente una mañana negativa, una mañana difícil, no es para siempre. ¿Por qué llevarla hasta en la noche? A veces no podemos dormir por todas las broncas que traíamos cuando realmente no pasó nada, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es importante aprender a soltar, a distinguir entre lo que está en tu control. Yo en las mañanas me levanto, Amparo, y digo, ¿sabes qué? ¿Qué depende de mí hoy? Esta es mi agenda. ¿Qué depende de mí hoy? Esto. Pues hazlo. Haz tu mejor esfuerzo. Claro. El resultado no está en mi control. Claro. Todos lo sabemos. Claro. Acaban de ver los centroamericanos y los padrísimo, todos los deportes. Pero tirarte un clavado y que un juez te diga si está bien o está mal, es la interpretación de una persona. ¿Está en tu control? No. ¿Qué está en el control del clavadista mexicano? Hacer su mejor esfuerzo. Y al final va a estar en 4 jueces que te van a decir qué calificación tuviste, ¿no? Entonces, no podemos controlar a los demás, no podemos controlar la opinión de los demás, no podemos controlar que les gustemos a la gente. Haz tu mejor esfuerzo, haz tu mejor esfuerzo. Y como tú decías, y me quedó clarísimo, la única persona con la que tú tienes que rendir cuentas todas las noches es contigo mismo. Nadie más. Entonces tú sabes cómo fue tu día,
Tú sabes cómo terminaste, no te juzgues, no seas tan duro contigo mismo, porque a veces, te digo una cosa, nos decimos cosas a nosotros mismos que jamás se la diríamos a un amigo. Sí. Entonces, no te juzgues. No te juzgues, pero sí haz las cuentas. No, sí claro, haz las cuentas contigo mismo, pero sin juzgarte, claro. Con conciencia y con sí, amor. porque eres un ser humano también. Entonces, tienes que tener compasión para ti. Y la mismo, ¿no? riegas, Sí, claro. la regamos todos. Salud. Pues salud, joven. Gracias. Excelente. Gracias, estimado. Buena semana para todos. ¿Cómo y, te pues, podemos seguir? ¿Ya bueno, llegamos a los 10,000 o no? No sé todavía, A ver, pero ahí Alberto estamos, Treviño. la gente está respondiendo muy bien. Qué bueno. Alberto T66, tenemos Alberto. libros otra vez y tenemos camisetas. ¿Vas a regalar? Alberto T66 y tenemos para regalar libros y camisetas. Y también estamos en Los Cabos Estoico, estamos en Instagram, en Facebook, TikTok, Spotify y YouTube. Síguenos, ahí está muy padre los episodios, ya estamos ahí subiendo poco a poquito. Perfecto, te faltan 300 personas 300 para llegar a los personas. 10,000. Ahí les encargo. 300, por favor. Nomás 300 nos faltan, ahí les encargo. Alberto T66 y nos va a regalar gorras y playeras y cosas Sí, bien vamos a padres hacer de una Los Cabos celebración Estoicos. aquí del ¿Es en serio? episodio 100 de Los Cabos Estoicos, que ya viene también, y los 10,000 seguidores. Órale, a darle like, por favor. Vamos, Gracias, Alberto, por vamos. haber estado con nosotros. Nos vamos a ir un corte y regresamos con más. Esto fue Platicando con Alberto Treviño. Bonita semana. Eso. Ocean Plaza presentó Platicando con Alberto Treviño en Amanecer con Amparo.